Muy buenos días, queridos hermanos. Me da mucho gusto que se estén conectando para alimentarnos de la palabra espiritual que Dios tiene para hoy, para con nosotros. Pero antes te quiero recomendar que sigas estas transmisiones, que veas los discipulados, porque todo va ligado. Entonces, para que empezamos a conocer cómo Dios quiere transformar nuestra vida, cómo Él quiere sanar nuestras emociones, cómo quiere Él quitar todas esas cosas que nos estorban para que nosotros podamos crecer y caminar más conforme Él lo manda en su palabra. Entonces te quiero pedir que me ayudes a orar para entrar en el mensaje. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por otro nuevo día tan hermoso que nos permites vivir, Señor. Muchas gracias te doy, hermoso Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que se está conectando. Quiero pedirte, Señor, que esta palabra sea como esos aguijones, Señor, en sus costados y en su corazón, hermoso Padre. Tú lo has prometido, que la palabra, Señor, no regresará vacía, sino que dará mucho fruto en su tiempo, Señor. Queremos ser esos árboles plantados como lo declara tu palabra, Señor. Hoy te doy muchas gracias y hoy te pido, úsame, Señor. Usa mis labios, Señor, úngeme para que pueda compartir tu palabra, para que sea de exhortación, Señor, a los hermanos, para comprender, Señor, que solamente tenemos que depender de ti, hermoso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. Bueno, el tema de hoy tiene por título dependiente, independiente o dependiente de Dios. Y es que tenemos que comprender, antes de saber qué es codependencia, primero tenemos que saber qué es dependencia. Entonces, dependencia es una adicción a ciertos comportamientos, personas o cosas. No solamente pensemos que podemos depender tal vez del alcohol, del tabaco o de las drogas, sino que también podemos ser dependientes, podemos ser adictos a ciertos comportamientos, como por ejemplo a la preocupación, a la planificación excesiva, al razonamiento, al control o también a gastar dinero. Es decir, podemos ser adictos y dependientes de cosas tanto buenas como malas. Es decir, la adicción se va a generar como una falta de equilibrio. Cuando tú comienzas a presentar alguna dependencia a ciertas cosas es porque no tienes un equilibrio, como lo hemos estado viendo en estos discipulados. Entonces, si no tienes un buen equilibrio, es decir, tus emociones están controladas, vamos a caer en desobediencia hacia Dios. Entonces, todo esto nos va a generar también que podamos ser partícipes de un comportamiento obsesivo compulsivo. Y ahora te quiero explicar qué significa obsesión. Una preocupación desmedida sobre algo, es decir, que se piensa en eso todo el tiempo, no se deja de hablar de eso. Cuando tú te vuelves una persona obsesiva, normalmente tus sentidos los tienes bloqueados porque estás solamente pensando en esa cosa que no te deja de dar vueltas en la cabeza. Ahora, ¿cómo saber si ya se volvió una obsesión, pero también ya con un grado de compulsión? Es cuando te sientes obligado a hacer lo que sea para lograr ese objetivo. Entonces ya estás presentando un comportamiento obsesivo compulsivo, como se le llama. Todo nace en la mente, como sabemos, la lucha la tenemos en la mente y en la lengua, es decir, en nuestra boca. ¿Por qué? Porque esto va a surgir a partir de una raíz de una falta de equilibrio y de dominio propio. Recordemos la importancia de lo que es tener un dominio de nuestras emociones. Entonces, la mejor manera para ser sanado de lo que nos aflige, de lo que nos duele, de lo que nos llega a molestar, ya sea mental, físicamente o emocional, aún espiritualmente, es hacer una lista de versículos. Lo que siempre se recomienda cuando estamos pasando por un conflicto, una situación, es que nosotros comencemos a hacer una lista de versículos que vayan de acorde a nuestro problema. ¿Para qué? Para comenzar a declararlo con la boca hasta que sea revelado eso mismo y nuestra mente y nuestro corazón lo crea. Muchas veces somos de las personas que solamente oramos mentalmente, o somos de las personas que simplemente queremos que alguien más ore por nosotros, pero no está mal. Ciertamente necesitamos de la ayuda de un hermano en oración, o también necesitamos tener una intimidad con Dios, pero todo radica en que tenemos que declararlo.
si no lo declaramos, nuestra mente y nuestro corazón no lo cree. Nada más como de, sí, sé que Dios me sana. Bueno, sí, también conozco que Dios hace esto, pero no lo estoy declarando para mi vida. En el nombre de Jesús yo me declaro sana. Entonces, como no lo estoy haciendo así, pues obviamente no me la creo. Entonces no va a suceder. Recordemos que el Espíritu Santo, mediante su poder y aplicando la palabra de Dios, es como realmente uno puede llegar a un equilibrio y es como uno puede completamente estar sano en las distintas áreas de nuestra vida. También tenemos que tener claro que hay adicciones que van a estar muy arraigadas. Entonces no esperemos ver un cambio muy rápido. De la noche a la mañana, como hemos venido aprendiendo, no se dan los cambios. Esto conlleva de paciencia, conlleva también de una decisión determinada de tú querer realmente salir de esa adicción. Entonces, obviamente vas a pasar por situaciones, por periodos de dolor, incluso de incomodidad. Recordemos que cuando una persona es adicta a algo y, por ejemplo, una sustancia química, por ejemplo, al alcohol, a las drogas, al tabaco, va a ser muy difícil que esta persona lo deje. Entonces va a pasar por momentos de tal vez sentirse como que se siente asfixiado o que necesita consumir esta sustancia. ¿Por qué? Porque ya generó una dependencia, entonces no va a ser nada fácil. Pero recordemos que con el poder del Espíritu Santo todo eso se puede lograr y se puede llevar a cabo. Entonces, como te lo acabo de mencionar, no solamente vas a depender de sustancias químicas como el alcohol, el tabaco y las drogas, sino que también puedes depender de cosas emocionales, pero aún también de personas. Entonces vamos a conocer un poco más acerca de la dependencia en las personas. Y para eso te pido que me acompañes a Jeremías capítulo 17, verso del 5 al 6. Jeremías capítulo 17, verso del 5 al 6. El Señor dice: Maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Será como la zarza del desierto, que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras en tierras de sal donde nadie vive. Aquí vemos cómo realmente a Dios no le gusta para nada y de hecho hasta maldice a la persona que pone la confianza en cualquier otra cosa menos en Él. Y hoy te quiero decir que si tú estás sintiendo que tu alma tal vez la sientes como débil, la sientes desolada o te sientes sin una llenura total, es porque tú estás dependiendo demasiado de la carne y no suficientemente de Dios. Es decir, tienes tu confianza mal puesta. Entonces, Dios quiere que dependamos solamente de Él. Y para eso acompáñame a Jeremías capítulo 17, verso del 7 al 8. Jeremías capítulo 17, verso del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Entonces aquí el apóstol Pablo es el que nos está indicando que debemos de depositar nuestra confianza en Dios. Y que si nosotros depositamos nuestra confianza en la carne, pues obviamente Dios no va a llevar a cabo esas bendiciones que nos está prometiendo. Él nos está prometiendo que si nosotros confiamos en Él, vamos a ser como esos árboles plantados junto a ríos de agua viva y vamos a dar fruto en nuestro tiempo cuando sea el momento adecuado. Pero si no lo hacemos, pues obviamente a Dios no le va a gustar que nosotros dependamos más de las personas. Entonces aquí te quiero poner un ejemplo. Y es algo muy duro, pero es muy real. Cuando nosotros tenemos una relación muy cercana con un familiar, por ejemplo, nuestros padres, y ellos en algún momento nos llegan a faltar, obviamente vamos a sentir muy feo, ¿verdad? Es un dolor que muchas veces no se puede explicar con palabras, porque ciertamente tú sabes que en el mejor de los casos que tu familia esté en Cristo, bueno, tú sabes que ella partió con Él y todo. Sin embargo, en ti va a dejar un vacío. ¿Por qué? Porque ya es convivencia de muchos años y todo. Pero si eso te genera a ti
que tú no quieras saber nada de la vida, que tú caigas en depresión, que tú te enfoques nada más en lo que pasó y que no quieras saber nada, entonces ahí está el problema, porque entonces realmente tú dependías de la persona y no de Dios. Es muy fuerte, pero es una realidad. Debemos de depender solamente de Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien nos sostiene. O sea, puede sonar muy feo, pero nuestros padres no nos sostienen. Son una gran ayuda, como lo sabemos, ¿verdad? Pero Dios es el único que nos puede sostener realmente. Recordemos que antes de que tuviéramos unos padres carnales, teníamos un padre espiritual. Entonces, tenemos que ser igual que Jesús era. Es decir, tenemos que seguir el ejemplo que Él nos dejó. Y para eso acompáñame al libro de Juan, capítulo 2, verso del 24 al 25. Juan, capítulo 2, verso del 24 al 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces Jesús no confiaba en las personas, porque él conocía la naturaleza humana. Pero esto no quiere decir que por no confiar en las personas no te vas a relacionar con las personas. Esto es totalmente diferente. Recordemos que Jesús se relacionaba con las personas, específicamente más con los discípulos. Recuerda que Él comía con ellos, dormía con ellos, bebía con ellos. Entonces, realmente tenía una relación, ¿verdad? No quiere decir que al no depositar la confianza en una persona no quiere decir, entonces no le voy a hablar, no me voy a acercar, no. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Jesús, los discípulos eran sus amigos. Entonces, eso pues es una cosa diferente. ¿Qué es lo que no hacía Jesús? Jesús no se entregaba a ellos. Es decir, Él nos ha enseñado de que nosotros tenemos que amar al prójimo, pero no tenemos que depositar nuestra confianza absoluta en el prójimo. ¿Por qué? Porque no siempre somos confiables. Recordemos que nosotros siempre está el pecado constante. Entonces no somos totalmente confiables, no somos el 100% confiables. De hecho, hay personas que no son ni el 1% confiables. Entonces, tenemos que recordar que la única persona que es 100% confiable es nuestro Señor. Entonces, tenemos que mantener un equilibrio adecuado y para esto vamos a Gálatas capítulo 6, verso 14. Gálatas capítulo 6, verso 14. Pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí nuevamente el apóstol Pablo nos aclara que él no se gloriaba en sí mismo, ni tampoco se gloriaba en nada. Entonces, ¿qué presentaba él? Un buen equilibrio, un equilibrio adecuado. ¿Por qué? Porque su gozo, él al decir que el mundo había crucificado para él y él para el mundo, nos estaba dando a entender que su gozo, su paz y las victorias no dependían de las personas, sino que dependían específicamente de Dios. Entonces ahora acompáñame a Colosenses capítulo 3, verso del 2 al 3. Colosenses capítulo 3, verso del 2 al 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Recordemos que Satanás siempre se va a querer aprovechar de las adicciones. Él siempre nos va a querer sacar ventaja de alguna situación que nosotros estemos pasando que no podemos controlar. Pero tenemos que recordar que Dios tiene que ser el número uno en nuestra vida, para que Satanás entonces no tenga entrada en esto, pero muchas veces no es así. Entonces él se va a aprovechar sin duda alguna de lo que nosotros estemos pasando. Si nosotros tenemos una adicción a la preocupación, va a poner a personas, va a poner situaciones que nos van a generar preocupación. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos aún más en todo esto. Pero es ahí donde tenemos que recordar nuestra identidad. Tenemos que recordar en quién estamos confiando. Ahora acompáñame a Juan capítulo 12, verso 42 y 43. Juan capítulo 12, verso 42 y 43. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.
Entonces, aquí nos está hablando que nosotros no recibimos muchas veces las bendiciones de Dios por sentir aprobación de los demás, porque preferimos sentir que estamos encajando en un grupo social de personas, de amigos, que quedar bien con Dios. Y bueno, yo te quiero poner un ejemplo personal. Aún no he perdido la totalidad de mis amigos, pero sé que eso va a pasar. ¿Por qué? Porque realmente antes yo los invitaba mucho a fiestas y todo. Ahora los he comenzado a invitar pues a que busquen de Dios, de hecho hasta acercarse a la iglesia. Y muchos, de cierto modo, como saben que ya no, la invitación ya no es a una fiesta, sino a la iglesia o a buscar de Dios, ya muchos sé que se van a empezar a alejar. Pero nosotros tenemos que estar confiados y conscientes de que esto tiene que pasar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a buscar la aprobación de Dios, no la aprobación del mundo, no la aprobación de los amigos. Sé que es duro y a lo mejor en un momento te va a doler, ¿no? Porque han sido personas con las que has compartido el mayor tiempo de tu vida. Pero recordemos que es más importante no que no se aparte Dios de nosotros a que se aparten personas. Entonces, ahora que ya conocemos qué es codependencia, ahora que ya conocemos, perdón, qué es dependencia, tenemos que comprender qué es codependencia. ¿Y qué es la codependencia? Se da cuando una persona que tiene una dependencia, es decir, que ya tiene una adicción a ciertas cosas, tiene un compañero que depende malsanamente de ella. Es decir, una persona con una adicción es dependiente. Pero ahora existe otra persona que tiene una relación con esta persona que tiene una adicción, esa es la persona que es codependiente. Es decir, que si tú estás pasando por una relación personal con alguien que depende de drogas, alcohol, preocupación, orgullo, todo este tipo de cosas, esta persona, tú piensas que de esa persona depende tu felicidad. Entonces tú te vas a volver codependiente. Y el problema de que tú seas codependiente es que ya no solamente dependes de esa persona, o sea, si esa persona está bien, yo soy feliz, ¿no? Ya no solamente va a ser así, sino que esos problemas que tiene la persona dependiente, ahora tú vas a ser el depósito de esos problemas. Entonces, para tu vida va a ser una destrucción muy grande todo esto. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que está pasando por una dependencia sin yo caer en ser codependiente? No cediendo a sus adicciones, es decir, no cayendo en el juego de su comportamiento. Si la persona se siente mal, se puede escuchar muy feo, pero es su problema, no es el tuyo. ¿Por qué? Porque yo he escuchado que muchas personas se quejan de que están con una persona que solamente se la pasa quejándose de que no tiene dinero, de que le va mal o de que está pasando por esa situación, por otra y aquella. Recordemos que nosotros no tenemos que dar consejos, sí, pero no debemos de cargarnos de los problemas de la otra persona. ¿Por qué? Porque entonces nosotros nos estamos volviendo codependientes. Y esto obviamente va a traer destrucción para nuestra vida. Entonces, recordemos que es su problema. O sea, aunque suene muy feo, es su problema. No quiere decir que me voy a hacer a un lado y que no lo voy a ayudar para nada y que no voy a orar por él. No, claramente nosotros lo tenemos que hacer, pero tenemos que tener claro que es su problema y que no es mi problema. Entonces no solo se corrige por medio de la oración, muchas veces pensamos, bueno, voy a orar por esta persona, ¿no? O igual voy a orar por mí para que ya no sea yo codependiente. No solamente es eso, se necesita de una posición firme de la persona, es decir, lo que te acabo de comentar. No puedes decir, bueno, voy a orar por la persona, pero en el momento en el que la persona se ponga mal o todo, ya me voy a afectar yo también. No, yo tengo que estar firme y consciente de que no me debe de afectar lo que la persona dependiente le esté pasando. Sé que es difícil, pero realmente es como no nos volvemos codependientes. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en una situación así, en una relación codependiente? Que vamos a comenzar a perder la paz y el gozo que Dios nos ha regalado. Entonces, ¿esto que va a generar? Un desequilibrio total en nuestras emociones. Recordemos que si nosotros luchamos con nuestras fuerzas, todo el trabajo que hagamos es en vano, porque por nuestras fuerzas no podemos realmente hacer nada. Entonces, ¿cómo afecta aquí o cómo entra aquí el temor? Para eso acompáñame a Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el codependiente, cuando el codependiente es el que domina en la relación, pues se siente seguro, se siente tranquilo, no pasa nada. Pero cuando el codependiente pierde el control de la situación, es cuando empieza a haber enojos, molestias y todo este tipo de sentimientos negativos. Entonces, ¿qué pasa? No hemos conocido entonces el verdadero amor de Dios. Nos enfocamos más en sentir el amor de la persona o en creer que la persona nos ama o el pensar que uno ama a la persona más que Dios mismo. Entonces, cuando tú estás pensando que la persona es todo para ti, que es el amor de tu vida y todo eso, entonces no has conocido realmente el verdadero amor de Dios, porque ese sí es el mejor amor que puedes tú tener. Entonces, ya no solamente estás generando un cierto temor en todo este asunto, sino que también ya te estás generando el complejo de sentirte salvador del mundo. Y para conocer esto, vamos a Mateo capítulo 7, verso del 3 al 5. Mateo capítulo 7, verso del 3 al 5. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo, y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Esta palabra es muy fuerte porque muchas veces como personas pensamos que debemos arreglarlo todo, que tenemos que tener las relaciones perfectas, que todo tiene que salir bien, todo tiene que estar sumamente en equilibrio y todo esto, pero ¿qué genera cuando una persona quiere hacer todo tan perfecto? Va a generar frustración, va a generar que esa persona se exhauste y esto te va a llevar a ser adicto al maltrato. ¿Por qué? Porque cuando estas personas comienzan ya no solamente a actuar conforme a su adicción, ya sea por una sustancia química o por algo emocional, sino que también ya van a generar violencia. Entonces, las personas que son maltratadas, es decir, en este caso va a ser la persona que es codependiente, piensa que el maltrato es culpa suya. O sea que si la persona le llega a hacer daño, ay, siempre buscan una excusa y es que yo tuve la culpa, es que a lo mejor yo me exalté y lo agredí. Y eso está muy mal. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos intentando usurpar el lugar y el papel de Jesucristo. Recordemos que Él es el único que puede arreglar las cosas, no nosotros. Él es el único que puede cargar nuestros problemas, Él es el único que puede cargar nuestras situaciones que nos están lastimando, no nosotros. Ese es el papel de Jesús. Si no, entonces no hubiese venido, ¿verdad?, a morir por nosotros. Entonces, primero tenemos que resolver nuestros problemas para poder resolver el problema de los demás. Es un error tratar primero de resolver los de ellos y al final lo de nosotros, ¿verdad? Porque entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a terminar? Entonces el codependiente también va a sufrir de una baja autoestima por todo esto. Si no logra lo que se propone, su autoestima va a empezar a disminuir, va a empezar a sentirse que no sirve. No sé si tú has escuchado a ese tipo de comentarios y más se da el caso de personas mayores que dicen, bueno, yo ya estoy viejita, a mí ya nadie me cuida, ya nadie me quiere, ya no le importo a nadie. Esas son actitudes que un dependiente muchas veces tiene que estar aguantando de este tipo de personas. ¿Por qué? Porque son personas que buscan llamar la atención. Son personas que van a tratar de manipularte, de controlarte. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que tú, al primer momento en el que ellos te dicen eso, tú corres. Tú corres a ayudarlos, tú corres a ver qué pasa. Y no quiero decir con esto que no los ayudes. Simplemente tienes que ser muy sabio para saber si esta persona te está manipulando o si realmente necesita ayuda. Entonces, ¿cómo saber si soy libre de la codependencia? ¿Cómo saber si yo no soy una persona codependiente? Y esto es porque tenemos los pies en la tierra. Es decir, estamos convencidos de quién es Dios, de quién es Jesús. Siempre vamos a buscar la opinión de Él y no de las personas.
Resistimos a ser controlados, dominados o manipulados. Somos libres del yugo porque sabemos quién es Cristo, sabemos lo que Él hizo por nosotros y confiamos en Dios. Y esto nos va a dar, obviamente, las victorias que Él nos promete en cada una de nuestras luchas que nosotros tengamos. Entonces, Dios es el único que puede cambiar a las personas. No las quieras cambiar tú. El peor error como personas es que nosotros queremos cambiar a la persona, queremos o creemos que tenemos el poder para cambiarlas, pero no, estamos en un error. El único que puede hacerlo es Dios, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo saber si estoy teniendo fe o estoy teniendo temor? Porque esto se relaciona mucho. Y para eso vayamos a Romanos, capítulo 14, verso 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, muchas veces estas personas que aguantan este tipo de relaciones dicen, bueno, es que yo estoy aguantando lo que estoy viviendo por fe, porque Dios me promete que Él va a estar conmigo y por fe estoy aguantando que esta persona me ponga de mal humor, que esta persona deposite en mí sus problemas, pero no, quiero decirte que eso no es fe, porque la fe obedece a Dios, el temor es fácilmente intimidado. Entonces, estas son personas que se sirven de nuestra bondad y compasión para entonces llamar la atención. Entonces yo quiero decirte que si tú estás pensando que es por fe que estás aguantando eso, no. Realmente tú eres una persona que está teniendo temor, por eso no está actuando, porque cree que es fe, pero realmente es temor manifestado. Entonces, el Espíritu Santo nos guiará y dará la sabiduría para saber si adaptarnos o tomar una posición firme. Como te lo acabo de decir, necesitamos revelación de Dios a fuerza. ¿Por qué? Porque cuando uno se acerca a Dios por un X o Y situación, Él comenzará a darnos una respuesta, nos va a empezar a dar sabiduría y discernimiento de qué está pasando, si realmente la persona nos está manipulando o si realmente necesita ayuda, si realmente lo está queriendo un cambio, quiere ayuda profesional para que realmente ya alguien le diga lo que está sucediendo. Pero para eso necesitamos estar en oración y en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, todo esto radica en que también podemos ser independientes, o sea, no solamente podemos ser dependientes o codependientes, sino que también podemos ser independientes. Es decir, creer que no necesitamos de nada ni de nadie. Y esto incluye a Dios. Por eso es importante reconocer y saber que la única solución es depender de Dios y no de las emociones, porque entonces esto va a ser un caos total. Y yo me imagino que tú conoces a gente independiente y realmente es gente muy frustrada, muy mal, o sea, con el autoestima muy mal, o tal vez son muy orgullosos, muy soberbios. Pueden ser independientes, sí pueden tener sus propias cosas, sus propias decisiones, pero el no querer buscar para nada de Dios. Qué feo, de verdad que como lo he escuchado en una alabanza, que de qué sirve todo lo que tiene la persona si realmente ahí Dios no está. Entonces, ¿cómo podemos llevar todo esto en un enfoque más claro? Primero tenemos que identificar el problema. Tenemos que identificar qué está pasando, por qué me estoy sintiendo así, qué está viviendo la persona con la que estoy, sea una amistad, sea una relación de pareja, mi familia. Después tengo que decidir qué hacer con la situación. Aquí tú puedes irte a un lugar donde estés solo, por ejemplo en tu cuarto, o donde tú tengas una relación con Dios y puedes comenzar a pensar qué está pasando, analizar la situación. O sea, necesitas de un lugar tranquilo para tú poder saber qué está pasando. Y en ese momento pedirle al Espíritu Santo discernimiento para saber qué acción tomar. Si alejarte de la persona, ayudarla o no caer en su manipulación. Entonces, también te quiero platicar que existen grupos de recuperación de codependencia. Y para eso acompáñame a Efesios capítulo 6, verso del 11 al 13. Efesios capítulo 6, verso del 11 al 13. Vestidos de toda armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, te quiero platicar rápidamente que existen programas dirigidos por la nueva era. ¿Qué quiere decir esto? Son programas de ayuda profesional que ayudan a todo este tipo de personas que sufren de codependencia. Pero ¿qué crees? Que estos se basan en conceptos y prácticas que están fuera de las escrituras, que no están conforme a la Biblia. Entonces, un ejemplo de todo esto es esas personas se basan en que si tú estás enojado, tú debes de encerrarte en tu cuarto y buscar algo inanimado, un peluche, el ropero, la tele, la plancha, lo que tú quieras, y comenzar a sacar tu ira con eso, ya sea en palabras o golpeándolo. Y esto obviamente no está dentro de la Biblia, ¿verdad? Esto no es lo que quiere Dios. Otros de estos programas creen que Dios los sana simplemente creyendo en la palabra. Es decir, tienen un poco de la base, pero no la base completa. ¿Por qué? Porque son personas que solamente les dicen, ¿sabes qué? Puedes creer en Dios, crees que Dios te sana, crees que Dios es esto, el otro, aquello. Ah, la persona dice que sí, ya, tú ya vas a curarte, ya no vas a pasar nada. Pero eso es un error porque sabemos que no solamente tenemos que escuchar la palabra o creerla, sino que también tenemos que llevarla en práctica. Muchos de estos programas también tienden a definir enfermedad con lo que Dios en la Biblia le llama pecado. Entonces creen que las personas van a ser sanadas de esa enfermedad y no restauradas de ese pecado. Entonces la adicción es igual al pecado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando sabemos que hemos pecado? Tenemos que reconocer que hemos pecado. Tenemos que confesar que hemos pecado. Tenemos que pedir perdón por ese pecado y tenemos que arrepentirnos de ese pecado. Y esas cosas son lo que esos programas para nada te van a llevar. Entonces tenemos que ser hacedores de la palabra. Por último, acompáñame al libro de Santiago, capítulo 1, verso del 22 al 25. Santiago, capítulo 1, verso del 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oído olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, aquí Dios nos está mostrando que tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solamente escuchar y ya, que se vaya. ¿Por qué? Porque la verdad recordemos que nos hará libres. Entonces, se puede... ¿Qué quiero decir? Ya para concluir este punto de los programas, sí puedes recibir ayuda de estos grupos, siempre y cuando sean grupos que tengan como base y fundamento la Biblia, las escrituras, porque hay muchos grupos de hermanos que llevan a cabo y se enfocan solamente en la codependencia. A esos grupos sí puedes asistir. ¿Por qué? Porque tú no sabes si tal vez Dios es lo que quiere, ¿verdad? Si tal vez es su plan y te acerca a uno de estos grupos primeramente. Pero también tiene que ser dirigido por gente madura. No puedes estar dirigido por gente que pues no conoce del tema y mucho menos que está alejado de Dios. Entonces, espero que este mensaje pues te haya servido y hayas sentido realmente discernimiento si es que tú eres una persona codependiente, dependiente, independiente o dependiente de Dios. Y para entregarle el tiempo a nuestro Señor, te quiero pedir que me acompañes a orar. Hermoso Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque tú nos has mostrado que tenemos que depender totalmente de ti. Gracias, Señor, porque sé que ahora tú me vas a revelar cada palabra, Señor,
por la cual yo estoy pasando, tú me vas a dar esa solución para mi vida, Señor, y me harás comprender si soy codependiente, Señor, si soy dependiente o independiente, porque solamente, Señor, hoy reconozco que quiero depender de ti. Hoy reconozco, Señor, que tú eres mi único Dios, Señor y Salvador. Hoy reconozco, Señor, que fuera de ti no hay quien salve, que fuera de ti no hay quien ayude, Señor. Por eso hoy te doy gracias. Hoy te doy gracias, Señor, por tu palabra revelada, que sé que no regresará vacía, Señor, sino que dará fruto. Pero hoy también te quiero pedir, perdóname, Señor. Perdóname si es que yo he puesto mi total confianza en las personas, en alguna cosa, Señor. Perdóname si he caído en adicciones de alcohol, drogas, Señor, tabaco, o si he caído en adicciones emocionales, como tal vez la preocupación, el orgullo, ser perfeccionista, Señor, o querer ser controladora, Señor. Hoy te pido que me perdones, hermoso Espíritu Santo, porque he conocido que tú eres quien renueva el alma, quien restaura, Señor, quien conforta, quien da ese poder, Señor, para lograr salir de cada dificultad y de cada lucha, Señor, que paso cada día. Gracias, Señor, porque estoy convencida que en ti tengo la victoria. Hermoso Espíritu Santo, te doy muchas gracias, Señor, por este momento que me permites compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que se queda sellada, Señor, en mi corazón. Hoy te doy muchas gracias, Señor, y hoy te pido que rompas en el nombre de Jesús todo yugo de codependencia, Señor, todo yugo de dependencia de alguna adicción, o de que a veces he sido independiente y no he buscado primeramente tu rostro, Señor. Hoy te pido que rompas todo yugo, Señor, que me haga depender de todo menos de ti. Hoy declaro bendición, Señor, a cada uno de mis familiares, de mis hermanos en Cristo, Señor, de mis autoridades. En el nombre de Jesús te doy gracias, hermoso Señor. Amén. Bueno, hermano, muchas gracias por llegar hasta este momento. No olvides que hoy a las 8 tenemos otra enseñanza y que mañana nos vemos primero Dios en la iglesia a las 9 de la mañana. Buenas tardes.